Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Vamos a estar orando para darle la gloria a Dios en todo lo que hablemos, la palabra que leamos, gloria al Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora que hemos de leer tu palabra, Señor, que hemos de leer, Señor, de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús pido que tu bendición esté con nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, tu misericordia, Señor, que tu sangre preciosa sea limpiando nuestras vidas, Señor. La gloria, la honra y la alabanza es tuya, Dios mío. Engrandécete en mis hermanos, Señor. El que está enfermo, te pido sanidad. El que necesita un milagro, Padre, te pido para él un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy la gloria, Señor, y la honra, porque solo a ti te pertenece, Dios mío. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día. Gloria a Jesús. Vamos a hablar sobre cuando nuestro Señor tuvo que pasar por tan grande agonía, cuánta situación tuvo que pasar nuestro Señor antes, en el preámbulo, antes de llegar a la cruz. Cuántas cosas se acontecieron en ese camino, cuántas situaciones de adversidad, amados hermanos, antes de llegar a estar en esa prueba tan dura que pasó nuestro Señor. En algo tan difícil para cualquier persona humano no hubiera podido llegar. Solo nuestro Señor, que tenía la fortaleza del Padre para ese propósito, fue elegido. Gloria a Dios. Y hay algo, hermanos, que quiero compartirle, y es el amor de nuestro Señor. Es el amor de nuestro Señor, porque nuestro Señor, en primer lugar, allí cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, más que la negación, hermano y hermana, eso fue una gran traición. Alguien que tú amas y que tú has compartido tantas cosas con esa persona, tantas cosas había compartido nuestro Señor durante 3 años con sus discípulos. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué es lo que acontece, amados hermanos? Todos conocemos esta historia, pero hay unas palabras que quiero específicamente recordar de esta situación y traer el ejemplo de nuestro Señor a nuestras vidas, gloria a Dios. Entonces leemos allí en Lucas, gloria a Dios, en el capítulo 22, vamos a estar leyendo capítulo 22 de Lucas, en el verso 31 en adelante. Lo podemos encontrar en Mateo y en Juan, Mateo 26 y Juan 13 también, y en Marcos 14 también está esa negación de Pedro. Entonces leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ponga usted en ese lugar ahí donde dice Simón, Simón, cada uno de nosotros pongamos nuestro nombre, como que el Señor nos está haciendo a nosotros esa advertencia, como que el Señor nos está haciendo a nosotros esa advertencia, porque el Señor lo sabe todo. A Él no precisa que nadie le hable de nadie. Él sabe cuánto usted va a fallar y cuánto yo voy a fallar, cuánto le vamos a fallar al Señor, cuánto nosotros también vamos a negar al Señor con nuestras actitudes. Y aquel que diga: no, yo nunca lo he negado al Señor, yo nunca lo negaré, así también dijo Pedro. Entonces leemos como dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, así como se mueve el trigo, así el diablo va a zarandearlos, le dijo el Señor. Pero, le dijo, pero yo he rogado por ti. Específicamente se dirigió a Simón. Dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea que cuando viene esa zaranda, hermano, cuando viene ese ataque del enemigo contra nuestras vidas, que nuestra fe no falte. Eso fue lo que el Señor le especificó a Simón.
Parece que si la fe no falta, entonces le dijo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pareciera, hermano, que cuando viene esa dificultad, solo la fe es la que nos sostiene. Por eso le dice el Señor, por eso vuelto, o sea que la persona que se mantiene firme en su fe, a pesar de que haya flaqueado, porque todos conocemos la historia y sabemos que Pedro tuvo una falta grande. Sabemos que Pedro tuvo una falta grande. Y qué hermano, qué hermana no ha faltado al Señor. Qué hermano, qué hermana puede decir, yo nunca he fallado al Señor. Yo, desde que me convertí, yo he andado en los caminos del Señor irreprensible. Bueno, déjame decirte, bienaventurado tú eres, como dice la palabra, bienaventurado aquel que no se ha sentado en sillas de escarnecedores, que nunca ha pecado, bienaventurado es, bienaventurado que ha guardado su primera fe, que nunca ha fallado. Pero déjame decirte, hermano y hermana, que dice la palabra de Dios, que no hay, escuche bien, usted tal vez se ha llenado la boca diciendo yo nunca le he faltado al Señor, tal vez usted es como Simón, el que después el Señor le da por sobrenombre Pedro, tal vez usted es como Simón Pedro, que Simón Pedro dijo, Señor, le dijo, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Iré contigo hasta la muerte, Jesús, hasta el fin iré contigo. Y él le dijo, Pedro, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esto parece esas promesas de muchos novios o esposos que muchas veces le hacen. El esposo o la esposa, nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a engañar, nunca te voy a mentir, nunca te voy a engañar. Pero sin embargo, aún en pequeñas cosas hay mentiras, hay falsedades, aún en situaciones más pequeñas o diferentes hay hipocresía, hay falsedad, hay ocultamiento, hay mentira, hay engaño. Entonces ya has fallado. Ya le ha fallado a tu esposo, ya le ha faltado a tu esposa, ya le ha faltado a tu pastor, ya le has ocultado, le has engañado a tu hermano, a tu hermana, ya lo has traicionado. Entonces no puedes tú decir, no, yo no voy a faltar, yo no voy a fallar, porque tú eres un ser humano. Dice la palabra de Dios, no hay quien haga el bien y nunca peque. Y aquí vemos que Pedro, presuroso, y arrogante, tal vez arrogante, que se creía que todo sabía, todo podía y que él era perfecto. Él era aventado y perfecto. Una persona que sabemos que él rápidamente al mar, Señor, dime, yo iré a caminar sobre las aguas, dime si eres tú, yo iré a caminar sobre las aguas. O sea, sabemos que Pedro era aventado, era esforzado, era valiente, era audaz. Y hay muchos audaces, pero a veces, hermanos, en esa audacia cometemos, hermanos, faltas, cometemos errores, aún pecamos contra el Señor y contra nuestro prójimo también, hermanos. Porque dice la palabra que no hay quien haga el bien y nunca peque. Pero hay algunos hermanitos, hermanitas que se dicen, oh no, yo soy pero tan buenito, tan esforzado, tan santo, tan santa, que yo no voy a fallar. Yo no le voy a faltar a mi hermano, yo no voy a faltarle al Señor, yo nunca voy a fallar. Hermano, ya está fallando, porque estás pecando de arrogancia, porque si la palabra me dice a mí que no hay quien haga el bien y nunca peque, y la palabra me dice a mí allí en Juan, me dice, el que diga que no peca, el tal es mentiroso. El tal es mentiroso. Aquel que diga que no peca, el tal es mentiroso. Aún el apóstol Pablo decía, el bien que quiero hacer,
no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Porque aún pecamos queriendo hacer el bien, hermano. Entonces, no podemos decir, no, yo nunca he pecado, yo nunca he faltado, yo nunca he mentido. Aún un sí, un no, una palabra que tú digas que no sea específicamente, exactamente como te la preguntas, si tú no respondes exactamente, ya estás pecando. Por algo dice la palabra, tu sí sea sí, tu no sea no, porque lo que es de más de esto de mal procede. Entonces, amado hermano, la palabra nos dice, vamos camino a la perfección. Dice, hasta que Él nos perfeccione. El Señor nos perfeccionará hasta el último día, hasta el fin. Aun cuando estemos allí para partir, el Señor estará tratando con nosotros a fin de perfeccionar la obra que un día Él ha comenzado. Como dice su palabra, el que comenzó la buena obra, Él la terminará. Y el Señor ha comenzado una obra en tu vida y ha comenzado una obra en mi vida. Como había comenzado una obra en la vida de Simón Pedro. Y si el Señor te dice, Simón Pedro, que tú le vas a fallar, pero que tu fe no falte. La importancia de la fe, mi amado hermano, de tener fe, de creerle al Señor, de creer que Él no nos va a fallar. Él dice que aunque nosotros le seamos infiel, Él permanecerá fiel a nuestra vida. Así es como tiene que estar nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar firme. Entonces le dice el Señor, dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Dice, y vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a todo, a ir a la cárcel, a ir a la muerte. Entonces el Señor le dice, que me vas a fallar, Pedro. Pero dice algo muy, pero muy importante que pasó, amados hermanos, allí después que el Señor le da este aviso, esta advertencia. Cuando al Señor lo arrestan, vienen a buscarlo con palos, viene toda esa cantidad de gente. Cuando lo atacan, amados hermanos, cuando lo agreden, lo insultan, de tal manera que el Señor les dice como contra un ladrón han salido con espadas y palos. Dice, habiendo estado yo con ustedes cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas en esta hora sí lo están haciendo porque es el tiempo, porque era el tiempo de la potestad de las tinieblas. Y dice que cuando lo prendieron se lo llevaron. Lo llevaron y dice que Pedro iba de lejos le seguía. A veces así andamos nosotros, amados hermanos. A veces estás siguiendo al Señor, pero no lo estás siguiendo de cerca. A veces vas de lejos. A veces, hermano, en la vida nos encontramos en alguna circunstancia afligidos tal vez por la situación que estás viviendo y vas de lejos con el Señor. Vas de lejos, vas siguiéndole, sí, pero de lejos. Así estaba Pedro. Tal vez es la situación tuya hoy en día. Pero el Señor tiene una palabra para aquel que se siente que va caminando como Pedro iba caminando, un poco alejado, un poco de lejos. No estaba como en otro momento que estaba al ladito del Señor, cuando el Señor iba a orar. Estaba al ladito de él, cuando iban a comer, comían juntos, cuando se iban en el barco, andaban juntos, iban a la otra orilla juntos, aun cuando el Señor vino caminando sobre el mar, también Pedro ahí estaba. Entonces, este era un momento totalmente diferente. Era un momento, una situación de adversidad, amado hermano. Y a veces así nos sentimos. Cuando hay una situación de adversidad, nos sentimos que vamos caminando un poco lejos del Señor. Como que no sentimos ese gozo, esa alegría. A veces vamos ensimismados en nuestros problemas. A veces vamos con ese pesar de la carga, de la lucha o de la dificultad que tú estás enfrentando, que yo estoy enfrentando. Y no nos sentimos
como cuando estás en esa coinonía con el Señor, conversando con Él, riendo con Él, gozándote con Él, como a veces puedes tener esos momentos especiales en la oración donde te sientes tan cerca del Señor. Pero pasó algo bien importante aquí, que fue lo que hizo, lo que después le da a Pedro, vamos a decir, la oportunidad de volverse al Señor. Y vamos a ver qué fue esa situación. Lo vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Allí entonces leemos un poco, dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, o sea, ya estaba poco, había pasado el tiempo, y otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también estaba con él, porque él es Galileo. Y Pedro dijo, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces te habrá pasado, mi hermana, mi hermano, que tú sabiendo hacer el bien, no lo has hecho? Sabiendo lo que te conviene, no lo has hecho. Y en ese momento te recuerdas, después de ver tu situación, que le ha fallado al Señor, te miras y dices, le he fallado al Señor. Me acuerdo cuando el Señor me dio esta palabra, recuerdo, pero yo la había leído, yo sabía que esto estaba mal. ¿Por qué lo hice? ¿Qué mal momento he tenido? ¿Por qué me equivoqué de esta manera? ¿Por qué mentí? ¿O por qué robé? ¿O por qué tuve hipocresía? ¿O por qué hice este negocio sabiendo que no era bueno lo que iba a hacer? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué hice esta amistad que no me convenía? ¿Por qué me cambié de país? ¿Por qué hice esto, aquello, lo otro? ¿Cuántas veces, amado hermano? Pero, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? El pecado, tú dirás, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, le es contado como pecado. Pero hay algo, amado hermano, de lo cual el Señor quiere de nosotros, que esa actitud de corazón esté en nuestra vida. Dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ese llanto de Pedro, amado hermano, ¿sabe de qué hablaba? De un profundo arrepentimiento, de un reconocimiento de la falta que había tenido. ¿Cuántas cosas le habrían pasado por la cabeza a Pedro en ese momento? Él recordaría el día que caminó con Jesús encima del mar, él sobre las aguas. Tal vez él se recordó en aquel momento que lloró amargamente, porque déjame decirte que cuando uno peca, uno comienza a recordarse de los buenos momentos que tuvo con el Señor y uno se dice, pero qué mal momento he tenido, ¿cómo fue que hice esto? ¿Cómo fue que me desvié? ¿Cómo fue que pasó esto? Y uno comienza allí, amado hermano, a uno mismo a arrepentirse, a llorar, pero no de cualquier manera, sino que con el corazón, amado hermano, como lo hizo Pedro, amargamente dice. Saliendo fuera lloró amargamente, le pesó, le dolió haber pecado, y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que nos duela haberle fallado al Señor, que nos duela, amado hermano, no que permanezcamos, hermano, nuestro pecado, sino que nos duela habernos equivocado, haberle fallado al Señor.
Eso es lo que el Señor necesita, un corazón arrepentido. Arrepentido, ¿qué es arrepentirse? Muchos dicen, yo estoy arrepentido, sí, yo sé lo que hice esto, hice aquello, hice lo otro, pero no tienen pesar en su corazón, no les pesa haber pecado contra Dios, lo continúan haciendo, porque dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo. Pero aquel que se arrepiente, por eso el Señor dijo, y vuelto a tus hermanos, que tu fe no falte, le he rogado al Padre, dice el Señor. Porque aún el Señor sabe que le vamos a fallar y Él dice que está sentado a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. Jesús es el sumo sacerdote, el que está sentado a la diestra del Padre, el que nos ama con un amor eterno. De tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú eres ese Pedro, ese Simón Pedro, que sabe que le ha fallado a Dios, pues que la actitud de nuestro corazón, la actitud que Dios quiere que como esté nuestro corazón, que nos pese haber pecado contra Dios, que es que realmente sea un corazón arrepentido, un corazón quebrantado y humillado delante de Dios, diciendo, ¿por qué? ¿Para qué, Señor? Perdóname. ¿Cuántas veces no sabemos qué dijo Pedro? Pero vemos que aquellas lágrimas brotaron de lo más profundo de su corazón. Dice que lloró amargamente. No sabemos si su llanto fue a gritos, no sabemos si su llanto fue un gemido, solamente sabemos que él lloró amargamente. No hizo un sonido como lagrimitas de cocodrilo que no le salía ni una lágrima, sino que lloró amargamente. Cuando una persona llora amargamente, llora desde lo más profundo de su alma. Y eso es lo que el Señor quiere, que vayamos a su presencia con un corazón contrito y humillado, el cual el Señor no desprecia, dice su palabra. Gloria al nombre del Señor. Sabemos ya el Señor sabía que Pedro le iba a fallar, amado hermano, como Él también sabe que usted y yo le vamos a fallar. Recordemos el pecado de David, que fue grande también. Así el Señor llegó a decir que tenía David el corazón como Dios, porque también David se arrepintió profundamente de su pecado. Es ese arrepentimiento de todo corazón, porque hay muchas personas que dicen, sí, yo he fornicado, yo soy una adúltera, soy un adúltero, soy un fornicario, pero continúan en su pecado y eso no es arrepentimiento. Eso sí, es simplemente remordimiento, te remuerde la conciencia, sabes lo que has hecho, que has estado mirando pornografía, que has estado tal vez chateando o enviando mensajes indebidos a alguien, haciendo algo incorrecto. Tal vez has cometido un fraude, un robo, una hipocresía, una mentira, un engaño. Tal vez tú has chismeado, has murmurado, has criticado y no te has arrepentido. Simplemente estás conmovido por lo que hiciste, pero lo continúas practicando tu pecado. Aquí vemos que Pedro lloró amargamente por lo que había hecho. Pero el Señor, que dice que pesa, aún las intenciones del corazón, dice el Señor, que Él pesa. ¿Y cómo podemos nosotros saber que realmente Pedro estaba arrepentido? ¿Qué fue lo que aconteció, amados hermanos? Sabemos que después el Señor resucita y allí está el encuentro con nuestro Señor, está ese encuentro con el Señor, donde Él corre a la tumba del Señor, donde, hermanos, cuando una persona está arrepentida, primeramente,
el Señor te da esa convicción, te da la paz, amado hermano. Él dice que corrió a la tumba, corrió porque él quería saber del Señor, quería verlo, quería comprobar. No sabemos, pero sabemos que realmente tuvo un mal momento, pero Pedro amaba al Señor. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a ir a Juan, al capítulo 21 del verso 15 en adelante. Vamos a ver qué le habla directamente. El Señor le habla directamente al corazón de Pedro, como hoy nos habla a nuestro corazón. Nosotros podemos ver la traición de Pedro por un lado, pero aquí vamos a ver el amor de Jesús por muchos Pedros que hay, que somos nosotros, amados hermanos. Porque el ejemplo de Pedro, ese Pedro que le faltó al Señor, como muchos de nosotros hemos fallado en el camino, muchas veces tal vez o pocas veces, pero hemos fallado porque somos humanos. Y hermano, no se llene la boca diciendo, yo soy bueno, yo nunca hago nada, yo soy justo, yo soy santo, yo sí que soy bueno, yo sí que soy perfecto, yo soy perfecta, yo soy... No se llene la boca, hermano. No haga eso, hermano, porque ahí se denota la arrogancia que hay en esos corazones, amados hermanos. Es mejor, dice, sean pocas tus palabras, mejor sean pocas nuestras palabras. No nos alabemos, dice, no te alabes tú, dice el Señor, que te alabe el extraño, porque qué feo queda cuando esos siervos o siervas empiezan a alabarse y alabarse. Yo sí que soy buena, yo sí que soy bueno, yo sí que soy puro, yo sí que soy santo, yo sí que me he apartado para Dios, yo soy fiel a Dios, soy más santo, soy santo. Y se alaban y se alaban. Amados hermanos, ahí realmente el camino se está preparando para que esa persona caiga de la gracia. ¿Por qué? Porque está en un estado de soberbia, dice el Señor, de soberbia y de arrogancia, dice el Señor que al soberbio Él mira de lejos, o sea que el Señor va a estar lejos de esa persona. Y entonces leemos que nos dice aquí esta palabra de Juan 21, ¿cómo le habla el Señor a Jesús? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amados hermanos, si ustedes pueden notar en la respuesta de Pedro, pero más que nada en el amor de Jesús hacia Pedro, dándole esa oportunidad, el Señor no lo desechó de su obra. El Señor le estaba diciendo, continúa trabajando en mi obra. Continúa trabajando en mi obra. El Señor no le dijo, Pedro, siéntate, estás disciplinado, no puedes trabajar más, Pedro, no puedes hacer más nada porque tú me fallaste. No le dijo el Señor, estás bloqueado, ya no eres mi hijo. No le dijo, ya no eres, ya no eres mi amigo. No le dijo, ya no eres mi hermano. No le dijo, ya no eres mi hijo. No le dijo, ni Señor me llames, porque ya no soy tu Señor. Hay veces hay hermanitos, hermanitas, que tienen esa actitud, y a veces, hermano, podemos tener una actitud equivocada. Podemos tener una actitud equivocada, por eso tenemos que leer la Escritura, para ver cómo hablaba Jesús y aprender, aunque sea un poquito, de nuestro Señor. El Señor
no le dijo a Pedro, tú me traicionaste, Pedro. No le echó en cara nada, absolutamente nada. No le justificó tampoco, ¿eh? Vemos que Pedro no se justifica en esta situación, no se justifica, no se saca el cartel, como decimos en criollo, no se saca el cartel diciendo, pero tú sabes, Señor, quién soy yo, o tú sabes, Señor, que yo haré tal cosa, haré tal otra. No se sacó cartel como la vez anterior, ¿se acuerdan? La vez anterior se había sacado cartel, se sacaba cartel, y él le dijo, hasta la muerte y a la cárcel, iré a la cárcel y hasta la muerte. Todo, sí, yo soy un aventado, yo sí que hago y hago esto y hago lo otro y no se sacó cartel, solamente le dijo, tú sabes, Señor, que te amo. Y Jesús tampoco le reprochó la actitud, como al día de hoy tampoco el Señor te reprocha, ni me reprocha, ni te pasa la factura, ni me pasa la factura. El Señor solamente nos dice si lo amamos, nos pregunta si nosotros le amamos. Pues si le amamos, dice el Señor, pastorea mis ovejas, ve a mi obra, haz el trabajo, trabaja para mí, le dijo el Señor, si me amas, trabaja para mí. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. Si tú me amas, trabaja para mí. Y vemos que aquí Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya había visto corazón de Pedro arrepentido. Sobran las palabras cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando no hay palabras que justifican, sino que hay una actitud del corazón. Y eso fue lo que tuvo Simón Pedro, una actitud profunda del corazón. Dice que lloró amargamente por su pecado, lloró por su traición, lloró por su maldad, lloró por lo que había hecho. Así es como el Señor quiere que estemos nosotros delante de Él, reconociendo nuestros pecados para que el Señor pueda restaurarnos y levantarnos, como dijo, vuelto a tus hermanos, dice, para que no te falte la fe, que no te falte la fe. Yo he rogado, no que tú me has rogado, que no, yo he rogado, dice el Señor, yo he pedido por ti. Yo he intercedido por ti. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo que está morando en nuestras vidas gime con gemidos indecibles, son inexplicables? El mismo Señor ruega por nosotros, el mismo Espíritu Santo. Con un solo gemido Él ya sabe, porque el Señor conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Dice, antes que esté la palabra en tu boca, ya el Señor la sabe. Antes de que se formule esa palabra, ese ruego, ese pedido, ya el Señor lo sabe. Gloria a Dios. Y el Señor nos deja esta palabra hoy. ¿Me amas? Entonces, dice el Señor, apacienta mis ovejas. Haz la obra del Señor. Aleluya. Que el Señor nos encuentre, amados hermanos, trabajando. Que no nos cansemos, amados hermanos, de hacer el bien. Que sigamos dando fruto para el reino de los cielos. Es lo que el Señor nos está pidiendo. A Dios sea la gloria. Estas son las palabras que tenía para compartir con mis hermanos. Gloria a Dios. Le entregamos al Señor esta palabra. Recordemos todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Una actitud del corazón. Un arrepentimiento profundo que hagamos desde lo más íntimo de nuestro interior. Dice que Pedro lloró amargamente por su pecado, por su falta, por la ofensa que le había hecho el Señor. Y esa es la manera que nosotros tenemos que presentarnos ante el Señor.
presentar un corazón realmente arrepentido. Que Dios vea esa actitud del corazón para que Él pueda encomendarnos, para que Él pueda enviarnos, como Él envió también a los apóstoles, a los discípulos. También el Señor quiere culminar y completar la buena obra que Él ha comenzado. Gloria a Dios, hasta el fin, hasta nuestro encuentro con el Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por seguir amándonos, Señor, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras ofensas, Señor, a pesar de nuestras fallas humanas, Señor. Tú, Señor, con tu grande amor, Señor, nos restauras, nos levantas, Padre, nos das la oportunidad de continuar, Señor, trabajando en tu obra, sirviéndote, Señor, y nos has puesto este ejemplo de Pedro, si aún Pedro siendo el apóstol, que caminó contigo, Señor, que estaba siempre a tu lado, Señor, falló, Señor. Oh, Señor, como dijiste tú, Señor, si todo esto han hecho en el árbol verde, que no harán en el seco, también en nosotros íbamos a padecer, Señor. Danos la fuerza en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Señor, y que no nos falte la fe, Padre mío, para que podamos llegar a encontrarnos contigo, a tener ese encuentro, Padre, en el reino de los cielos, Padre, donde tú fuiste a preparar, Jesús, morada para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos tu misericordia infinita, tu bondad infinita, tu amor eterno, Padre. Con amor eterno tú nos has amado, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.